Bueno, hola a todos. El día de hoy, por medio de este video, vamos a sustentar el proyecto uno, que era hacer un sistema de archivos distribuido. En este caso, nosotros utilizamos Hadoop y división por bloques. Entonces, pues el desarrollo es lo que vamos a ver en este video. Los integrantes son Sebastián Restrepo. Sebastián se encargó de hacer toda la parte del CLI y la línea de comandos de cara al usuario. Luisa María Álvarez. Luisa se encargó en este caso de hacer toda la parte de replicación de los bloques. Juan Manuel Gómez, él se encargó de toda la parte de particionamiento por bloques. Santiago Neusa, que se encargó de toda la parte de tolerancia a fallas cuando caen los datanodes, y mi persona, Miguel Hoyos, que me encargué de todo el tema de la gestión del name node. Entonces, ya hablado los integrantes y la división del trabajo, doy paso a mi compañero Juan Manuel para que nos comente cuáles fueron los aspectos logrados. Bueno, en cuanto a los aspectos que pudimos lograr, podríamos decir que fueron todos, ya que pudimos implementar pues como la tolerancia a fallos cuando se cae un master y un slave. También implementamos el particionamiento y la replicación, teniendo en cuenta pues que se replican 3 nodos, donde uno es master, los otros 2 son slaves. Todo esto a nivel de bloques, importante. Los bloques, perdón, los archivos se parten en bloques de a 128 megas, como lo especifica pues Hadoop en su documentación. También pudimos implementar pues, como los 6 comandos que tenían pues los clientes, que eran el mkdir, get, put, todo eso que lo vamos a ver más adelante. Y ya pues pasamos a el tema de las arquitecturas. Entonces, bueno, como decía mi compañero Manuel, igual todo lo que se menciona acá posteriormente se va a demostrar y se va a interiorizar más en ello. Entonces, utilizamos como un gestor de base de datos que nos permitiera estructurar el proyecto a MongoDB. Primero, porque al ser no relacional nos daba mucha flexibilidad para definir estructuras que nos interesaban. Y segundo, por el buen funcionamiento que tiene de cara a trabajar con Python y con el ORM que este nos proporciona. Entonces, para los fines que necesitábamos la base de datos, que era más que nada gestión y estructura, nos sirvió bastante bien. Aquí, posteriormente, en el video de sustentación, vamos a encontrar las colecciones donde nos registramos como usuarios, donde encontramos cuáles datanodes están activos, bloques, metadata y demás pues, colecciones que veremos más adelante. Básicamente, a nivel de arquitectura física y explicando el flujo general, constamos de 3 componentes principales en nuestro proyecto. El primero es el name node. El name node es el servidor, en este caso, que se encarga de localizar los recursos tanto de cara al cliente como de cara a los datanodes, y pues obviamente tiene una ejecución en una máquina aparte. El segundo componente importante que encontramos son los datanodes. Los datanodes son, en este caso, los hosts donde se van a guardar los archivos, en este caso no archivos sino bloques, y en los cuales podemos pues obviamente hacer las escrituras y consultas de estos bloques. Por último tenemos al cliente, que es la última entidad grande, y pues el cliente se encarga de básicamente interactuar con su interfaz de línea de comandos, por decirlo de alguna manera abstraído de todo lo que está pasando por detrás. Básicamente en un flujo normal de ejecución del programa, lo que ocurriría es que primero se levanta el name node, posteriormente a este name node se pueden anexar data nodes que simplemente dando su IP puerto, cuánta capacidad tienen y una información adicional, pues quedan adjuntos y disponibles para recibir en este caso los archivos, los bloques, cuando ya tenemos constituido el name node y al menos 3 data nodes, pasan en este caso a llegar los clientes que se conectan de cara al name node, se registran con usuario y contraseña y posteriormente pues se les genera su árbol para que puedan comenzar a interactuar con su sistema de archivos distribuido, obviamente disyunto entre los clientes que vayan entrando. Eso básicamente como en un nivel muy general de ejecución que igual posteriormente veremos. Ahora sí, entrando más en materia, Juanma va a pasar a hablarnos de qué protocolos de comunicación utilizamos y de qué arquitecturas generales a nivel de software también utilizamos. Entonces, listo, pasando a los temas de comunicación, específicamente a los protocolos, utilizamos pues gRPC, ya que tuvimos pues la experiencia con el reto 1, nos pareció pues una tecnología fácil de manejar, además de muy optimizada, ya que por debajo pues funciona con HTTP2, y lo vimos pues como una ventaja, teniendo en cuenta que en este proyecto se están mandando paquetes muy grandes que vayan a hacer pues como los bloques. Entonces esto permitía pues tener mejor performance que si utilizamos por ejemplo API REST. Y ya pasando pues como a la arquitectura general de software, pues acá podemos ver el repositorio de GitHub, donde pues acá tenemos config, donde básicamente leemos variables de ambiente como temas de puertos, IPs y todo eso.
y comunicación con la base de datos, específicamente la conexión. Después tenemos pues como source, que es donde está todo el core del proyecto, donde básicamente tenemos las entidades y como unos complementos a estas, los modelos, que es lo que nos permite, lo que nos decía Miguel, pues esa conexión con Mongo, definir las entidades y todo esto. Y ya pues teníamos acá lo de la comunicación que les decía ahorita, donde utilizamos gRPC. Acá podemos ver como los .proto de cada una de las entidades. En este caso pues solamente es Datanode y NameNode, que son los que están exponiendo servicios, porque los clientes como tal pues no exponen un servicio. Solamente estos que vienen a hacer los servicios para registrarse, enviar archivos y pues como recuperar estos archivos. Y bueno, eso es todo. Entonces ya posteriormente pasaremos a revisar toda la parte de línea de comandos con Sebastián y Luis ahí, pues seguiremos con la sustentación. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a continuar pues como tal con la parte que implementamos del cliente, especialmente la parte del CLI y cómo este cliente pues permite hacer varios comandos e interactuar internamente con el NameNode y con los data nodes posteriormente. Entonces en este momento nos encontramos aquí en Amazon, donde tenemos ya como varias instancias. En lo primero tenemos el NameNode, luego tenemos aquí Datanode 1, Datanode 2 y Datanode 3 y finalmente tenemos el cliente, en donde todas esas instancias pues como se puede ver ya están ejecutando. Entonces una vez iniciado el cliente, pues nos aparece como esa consola interactiva con el usuario que nosotros acabamos de iniciar. Y como se puede ver aquí, se recibe como argumentos el username y el password, ya que pues cada cliente requiere autenticarse para poder interactuar con ese sistema. Entonces actualmente siempre nos va a poner como la ruta inicial, que es la root, el slash, y en ese CLI se implementaron varios comandos. El primero es el list, que permite pues, listar tanto directorios como archivos en la ruta actual en la que estamos en el CLI. También tenemos el CD para desplazarnos a ciertas rutas, como bajar en el nivel en el que estamos, como volver a subir al nivel anterior. También tenemos el put, que es para subir un archivo desde nuestro entorno local y montarlo por medio de este CLI con el sistema distribuido de archivos pues, que implementamos. También tenemos el get, que lo que se encarga es de obtener todas esas particiones que posteriormente se van a explicar y unirlas y descargarlas y que quede guardado localmente en el cliente. También se tiene el mkdir para crear directorios, también se tiene el rmfile y el rmdir. El rmfile, como su nombre lo dice, es para remover un archivo y el rmdir es para guardar la carpeta y de igual manera todos los archivos que estén dentro de la carpeta. Listo. Entonces, pasando pues como al put, en el CLI lo que hace el put es como tal el comando put y la ruta del archivo en el entorno local que queremos montar. Por ejemplo, aquí tenemos un archivo de prueba que está en esta ruta que se llama un archivo .txt. Lo que va a hacer ese put internamente es ir a la base de datos y asignarle en esta ruta actual, que actualmente estamos en root, que este archivo se acaba de crear. Eso ya posiblemente cómo funciona internamente toda la parte de cómo se particiona y se replica esto mediante el namenode y posiblemente el envío de los datanodes, se va a explicar más adelante. Pero aquí, como tal, lo que hace es asignarle a este usuario, registrar una base de datos en este path slash que se creó un archivo en este nivel. Lo mismo va a ocurrir cuando en vez de crear un archivo, creamos una carpeta, por ejemplo, documents. Si creamos documents, podemos ver que se creó un directorio, documents, y ya si hacemos un list con ls, podemos ver que ya se encuentra aquí ese contenido. Ya yendo más como a la base de datos y cómo funciona eso por debajo, tenemos aquí una colección en MongoDB llamada users, donde cada user pues tiene un username, un password y también tiene una estructura interna que se llama directories. Cada directory inicial, cada usuario por defecto se le va a generar un objeto dentro del directory que va a significar la raíz, que esta corresponde a un directorio, por eso aquí son true. Y cada directorio a su vez va a tener una lista de contents, que a su vez pueden ser más de estos objetos tipo directories. Por ejemplo, aquí nos aparece la carpeta que acabamos de crear, documents. Entonces ya acabamos de mostrar cómo funciona el mkdir y el ls. Ya podemos aquí hacer un cd a esa carpeta que queremos y podemos ver que ya nos lleva a esa ruta. Si hacemos el ls, pues obviamente no va a haber nada. Aquí ya podemos intentar hacer un put para mostrar cómo se guardaría ese archivo.
y va a empezar a hacer todo el proceso de particionamiento y replicación por debajo, comunicándose con el nodo y los datanodes. Y ahí ya nos dice que se añadió exitosamente. Ya hacemos un ls en esta ruta, podemos ver que ya se encuentra ese archivo. Y si volvemos al modelo, eh, podemos ver que ya dentro de Documents ya está el archivo. De igual manera, nos podemos devolver al nivel anterior, por ejemplo, podemos hacer un cd.punt y ya vemos más en el root. Ahora seguimos con la parte de RMs, que es la parte de todo de eliminar. Entonces, vamos a verificar con el rm dir que lo que nos sirve es eliminar una carpeta entera. Como hacemos en el root, podemos eliminar documents. Esto lo que va a hacer es eliminar como tal del usuario esa carpeta para a su vez todo el contenido que esa tenga. Si ejecutamos este comando en estos momentos, pues lo que haría es eliminar todo este contents que tenemos acá. Pues si lo ejecutamos, ya dice que eliminó, y aquí venimos, y efectivamente ya vamos a tener solamente el root. Lo mismo ocurre para el rm file, pues la lógica es la misma, solamente que en vez de aplicar, aquí en el rmdir se aplicaba por cada archivo dentro del directorio eliminar, ya solamente se va a aplicar esa lógica a un solo archivo. Bueno, también tenemos como por añadir el comando clear. Otra cosa a añadir de este CLI es que lo decidimos implementar como esta colección en Mongo, ya que al manejar como esta estructura de directorio así de manera jerárquica, era mucho más fácil pues como evaluar en qué ruta estábamos, cómo ir a rutas más profundas en el nivel y cómo devolverse a la ruta padre de la que veníamos, ya que solamente es como iterar esta colección y determinar como en la ruta en la que estamos y en las que podemos ir después. Ya mi compañera pues va a seguir con la parte como tal de toda la parte del link node y cómo es el algoritmo que se utilizó, ya que por ejemplo toda esa parte del put y el get funcionan por debajo comunicándose con el link node y el data node. Un último comando que se me pasó a explicar es el get, que es que ese nos permite obtener un archivo en específico. Por ejemplo, digamos aquí en el root, vuelvo a montar home, ubuntu, él lo vuelve a montar ya en el raíz. Ahí no aparece y ya si queremos hacer un get, aquí podemos poner el get del archivo .txt y él lo que hace es descargar el archivo, es decir, va a ir a buscar todas las particiones que por debajo se hicieron y va a traer ese archivo local y lo va a descargar en nuestro PC, que ya posteriormente al final del video haremos una demostración más completa verificando que todos esos archivos sí se guardan bien y se particionan bien. Entonces ya vamos a seguir pues con mi compañera que va a explicar toda la lógica del algoritmo que usamos para determinar en qué datanodes se replica, cómo se particiona, etcétera. Bueno, ya por la parte de la replicación y el particionamiento, pues era muy importante entender la problemática que teníamos, que era la subdivisión de cada uno de los archivos y estos archivos, cómo íbamos a tener esta congruencia de datos en caso de que algún datanode fallara o cómo poder hacer que se distribuyera de alguna manera este archivo en caso de que se necesitara, que fue lo que implementamos pues primordialmente. Bueno, para poder explicarlo desde nuestra clase de Mongo, pues nosotros creamos un tipo bloque que realmente iba a tener como una lista de data nodes que iba a contener el master y dos slaves. Los slaves fue nuestra premisa para poder comenzar a hacer como todo nuestro proyecto, por lo que como premisa también contamos con que mínimo hay tres data nodes que están prendidos para poder cumplir con la ejecución del proyecto y la parte de la replicación. Bueno. También es importante decir que se tiene una clase que es metadata, que la que va a almacenar es la lista de bloques y también el usuario. Esto con la intención de saber qué usuario posee qué bloques y estos bloques pues van a ser los masters y los slaves que van a ser replicados pues dentro de nuestros blogs. Bueno, eso como desde la parte de la explicación de MongoDB. Ahora bien, el algoritmo de particionamiento, pues nosotros tenemos un lector de archivos que lo que va a hacer es que va a leer bloques de 128 megabytes.
Es decir, si un archivo tiene la capacidad para tener 3 bloques, pues los va a tener en esta cantidad. Pero si digamos tiene 3 bloques y tiene como un particionamiento adicional que no alcanza a tener ese tamaño, pues realmente va a tomarlo también con la medida que tenga y va a ser un bloque independiente. Esto con la intención de hacer el particionamiento y que los bloques sean mayormente uniformes, a no ser que pase la condición que dije, y ese quede uno un poquito más grande. Em, Ahora bien, para la parte de la replicación, nosotros decidimos hacer un algoritmo de densidad de probabilidad. Esto lo que hace es que va a coger el tamaño disponible que tiene cada uno de los data nodes, que es uno de los campos que está pues dentro de nuestra base de datos, y con esa cantidad que está disponible, pues la va a tomar, va a hacer una ponderación realmente como para darle un tamaño dentro de nuestra función de densidad de probabilidad y esto nos va a dar como una medida. Bueno, esto después se va a hacer una función de densidad acumulada, lo que va a dejar que los data nodes que tengan un mayor espacio disponible, pues realmente van a ocupar una mayor área dentro de la función de probabilidad y va a tener una mayor probabilidad, valga la redundancia, de que al escoger con un número aleatorio dentro del 0 y el 1, pues que caiga dentro de ese data node que tiene una mayor capacidad y que lo tome. Bueno, nuestra función que hicimos para esa función de probabilidad toma como parámetro eh, no solo el tamaño del archivo que se va a guardar y de los archivos totales, sino que también va a tener uno que va a ser los archivos, perdón, los data nodes que ya están ocupados. Esto con la intención de poder sacar de esta función de probabilidad acumulada todos los data nodes que ya fueron utilizados para este bloque y no volverlos a tener en cuenta, lo que garantiza que nuestro archivo de datos distribuido pues realmente no va a tener una replicación dentro del mismo datanode del mismo bloque. Por eso también es importante partir de la premisa que al menos van a haber 3 datanodes corriendo para poder que esta función pues funcione con exactitud y nos devuelva los 3 datos diferentes. Esta función pues nada más va a devolver uno, por lo que nosotros la llamamos una cantidad de 3 veces. Es escalable en el sentido de que si digamos yo necesito que tenga 5 slaves, nada más va a ser como necesario cambiar ese parámetro dentro de la función que va a ser la cantidad de veces que va a ser llamada, pues, esta función de densidad y poder como cumplir con la ejecución del programa y sin ningún problema. Bueno, es importante mencionar, como se dijo, que lo que está devolviendo como tal nuestra función es un diccionario. Bueno, todo esto por gRPC. Es un diccionario que va a contener en la posición 0 el master, en la 1 y la 2 pues los slaves. O en este caso, pues puede ser una lista que simplemente va a tener las posiciones y estas pueden ser mandadas de esta manera. Esto se hace de la siguiente manera. Supongamos que el cliente quiere subir el archivo con la explicación que dio mi compañero sobre el comando del put. Entonces, el cliente va a decir que quiere hacer un put de un archivo. Ya nuestro programa se va a encargar de calcular el tamaño de ese archivo en megabytes y va a hacer el particionamiento de este archivo, tal como lo expliqué con la función anterior. Ahora, ya que el cliente tiene todo el archivo partido, ya que él mismo lo particionó, pues va a poder tener una comunicación con el name node y le va a mandar uno a uno estos bloques particionados que dio la función de split file. El name node, cuando reciba este bloque, lo que va a hacer es que va a ejecutar esta función de probabilidad y le va a volver una lista el master y los dos slaves, de manera que el usuario tenga en la primera posición el master, que es el que va a tomar como el data node y lo va a mandar directamente este particionamiento a ese data node para que lo almacene y lo mismo con los slaves. Y ya pues se ejecuta de manera así corriente para que se pueda hacer la ejecución del programa. Esto se hace con la intención de que cuando el usuario quiera hacer el put o quiera hacer el RM, pues simplemente él pueda consultar en la base de datos que va a tener el name node, en la posición del data node que dio para poder almacenar este bloque y que él se la devuelva y que ya el usuario pueda hacer con gRPC la consulta al data node con la intención de que lo elimine o que le devuelva como el contenido del node. Y esto en orden para poder que él, sea que él lo elimine
o sea, que lo arme dentro de pues su ambiente y ya tenga como acceso al archivo. Entonces, esto sería todo por la parte de replicación y particionamiento. Hola, mi nombre es Santiago y hoy voy a explicar la parte de tolerancia a fallas en el proyecto. Entonces, lo primero que hay que entender es que no tenemos un mecanismo de tolerancia a fallos en el name-node. Si se cae el único name-node que tenemos, entonces ya va a dejar de funcionar. Por el contrario, tenemos en los data nodes un mecanismo de tolerancia a fallos. Entonces, primero se ejecuta una función constantemente desde el name node que va a enviar una petición de un servicio llamado Heartbeat, que es como el latido del corazón en español, y va a obtener como respuesta true. Cuando obtiene la respuesta, va a actualizar el tiempo de la última conexión y si no se puede establecer el llamado a este servicio porque el nodo está caído, entonces va a haber una última conexión, pues hace ya un tiempo prolongado porque no se está aceptando, no se está actualizando ese nuevo valor. Y si este valor de la última conexión es mayor a 10 segundos, entonces se va a tomar como si el nodo, el data node, estuviera muerto. Listo. ¿Qué sucede? Cuando se tiene en cuenta que el data node está muerto, entonces se va y se busca en la base de datos cuáles son los bloques tanto que estaba asociado a este data node que se murió, tanto como master como slave. Y luego se va a iniciar un proceso de relocación que lo llamamos nosotros relocation, que lo que hace es, va a buscar un nuevo master o un nuevo slave para ese bloque que se cayó, reemplazando el que se había caído por este nuevo. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, ya compartiendo mi pantalla, tengo unos nodos creados en AWS que los podemos ver acá desde la base de datos. Tenemos 3 nodos y tengo un cliente. Entonces acá está el name node, que como vemos registró los 3 nodos, acá está el cliente y acá están los data nodes. ¿Qué pasa? El cliente va a subir un archivo. Cuando lo sube dice que fue exitosamente, que de hecho acá se ve que fue subido exitosamente y vamos a revisar acá en la base de datos el bloque que se subió. Entonces acá dice que por este nuevo archivo que se subió se tiene un bloque y este es el master asociado a ese bloque, el data node master. Entonces lo que vamos a hacer es buscar cuál es la IP de ese master. Entonces nos dice que la IP asociado a ese data node que está funcionando como master para ese bloque es la que termina en 245. Entonces nos venimos acá y miramos que esta es la 245. Y lo que vamos a hacer es tumbarlo. Pero antes, como ya lo había dicho anteriormente, tenemos que tener 3 réplicas. Entonces voy a subir otro data node. Lo que significa que ahora tengo 4 data nodes y voy a tumbar este de la 245. Entonces, cuando yo tumbo el de la 245, acá el name node me va a reconocer después de que hayan pasado los 10 segundos que está muerto y va a notar que el de la 36, es un nuevo nodo y va a enviar los bloques que estaban asociados a este la 245 a este nuevo que acaba de acceder. Entonces, acá de hecho vemos que el example block 0 fue guardado exitosamente y significa que está todo bien. Y para comprobar que de verdad sí se guardó, entonces acá vamos a interrumpir la ejecución y como podemos ver acá antes, el ls estaba vacío, el ls de la carpeta que está guardando los bloques, pero si ahora hacemos ls de partitions, vamos a ver que se está guardando el bloque, lo que significa que sí se pasó un bloque de un lado a otro
para mantener la consistencia de 3 bloques siempre, aun cuando se cae un data node. Y esa es la demostración. Muchísimas gracias.